Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. continuamos Tratando el tema del discernimiento, la vez pasada consideramos la oración como su elemento indispensable, entendida como familiaridad y confidencia con Dios. Una oración no como los gallos, sino como teniendo una familiaridad con Dios, una confianza con Dios. Una oración dedicada al Padre, con corazón abierto, como lo vimos en la última catequesis. Hoy quisiera, de forma casi complementaria, subrayar que un buen discernimiento requiere también el conocimiento de uno mismo, conocerse a sí mismo. Y esto no es fácil. Esto, de hecho, involucra nuestras facultades humanas, la memoria, el intelecto, la voluntad, afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. Han escuchado tantas veces por qué esa persona no arregla su vida, pero no se sabe lo que realmente quiere. O si no, su vida va así porque ni siquiera él sabe lo que quiere, sin llegar al extremo, pero también a nosotros nos pasa. No sabemos verdaderamente lo que queremos, no nos conocemos bien. En la base de dudas espirituales y crisis vocacionales suele haber un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva. Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades en materia de discernimiento remiten a problemas de otro tipo que deben ser reconocidas y explorados. Así escribe este autor. He llegado a la convicción de que el obstáculo más grande al verdadero discernimiento y a un verdadero crecimiento en la oración no es la naturaleza intangible de Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos y no queremos ni siquiera conocernos por cómo somos verdaderamente. Casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los otros, sino también cuando nos miramos al espejo. Todos tenemos la tentación de enmascararnos delante de nosotros, de ponernos una máscara. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos. Ignorar a Dios e ignorarnos a nosotros, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Conocerse a uno mismo no es difícil, sino que es cansado. Implica un paciente trabajo de excavación interior. Requiere la capacidad de detenerse, de apagar el piloto automático, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, a menudo sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de no es lo mismo que quiero. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. Darse cuenta de esto es una gracia. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Viviendo en la era de la informática, sabemos lo importante que es conocer las contraseñas
para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. También la vida espiritual tiene sus contraseñas. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. El tentador conoce bien, el diablo, conoce bien estas palabras clave. Y es importante que las conozcamos también nosotros, para no encontrarnos ahí donde no quisiéramos. La tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen, dejándonos al final con un sentido de vacío y de tristeza. Esa sensación de vacío es cuando hemos ido hacia un camino que no era el justo, que nos ha desorientado. Y puede ser el título de estudio, la carrera, las relaciones, todas cosas en sí loables, pero hacia las cuales, si no somos libres, corremos el riesgo de nutrir expectativas irreales, como por ejemplo, la confirmación de nuestro valor. Tú, por ejemplo, cuando piensas a un estudio que estás haciendo, ¿piensas solo en promoverte a ti mismo, por tu propio interés o para servir a la comunidad? Hay que ver cuál es la intención que hay en cada uno de nosotros. De este malentendido derivan a menudo los sufrimientos más grandes, porque ninguna de esas cosas puede ser la garantía de nuestra dignidad. Por esto, hermanos y hermanas, es importante conocerse, conocer las contraseñas de nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles, para protegernos de quien se presenta con palabras persuasivas para manipularnos, pero también para reconocer lo que es realmente importante para nosotros, distinguiéndolo de las modas del momento o de eslóganes llamativos y superficiales. Tantas veces se dice en algún programa, en el de televisión o publicidad que se hace, nos toca el corazón y nos hace ver hacia ese lado, sin libertad. Hay que estar con cuidado al respecto. ¿Soy yo o me dejo ir por esos sentimientos, esas provocaciones del momento? Una ayuda para esto es el examen de conciencia. Pero no hablo del examen de conciencia que todos sabemos cuando vamos a confesarnos. No. Esto es un pecado porque he pecado por esto o lo otro. El examen de conciencia es el examen de conciencia de la jornada. ¿Qué es lo que ha sucedido en mi corazón en esta jornada? Me han pasado tantas cosas, pero ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Qué han dejado en mí, en mi corazón? Hacer un examen de conciencia, es decir, la buena costumbre de releer con calma lo que sucede en nuestra jornada, aprendiendo a notar en las valoraciones y en las elecciones aquello a lo que damos más importancia, qué buscamos y por qué, y qué hemos encontrado al final. Sobre todo aprendiendo a reconocer qué sacia el corazón, qué es lo que lo sacia. Porque solo el Señor puede darnos la confirmación de lo que valemos. Nos lo dice cada día desde la cruz. Ha muerto por nosotros, para mostrarnos cuánto somos valiosos a sus ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir su tierno abrazo. El examen de conciencia ayuda también para ver que nuestro corazón no es una calle donde pasa de todo, sino para ver lo que ha pasado y para reflexionar. ¿Qué cosa me hizo reaccionar? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué fue feo o tedioso para mí?
Debe haber un recorrido dentro de mí que me haga reflexionar, que me haga en mi corazón. No olvidemos, la vez pasada hablamos de la oración. Hoy hablamos de conocernos a nosotros mismos. La oración y el conocimiento de uno mismo sienten crecer en la libertad. Esto es para crecer en la libertad. Y son elementos básicos de la existencia cristiana. Elementos preciosos, valiosos para encontrar el propio lugar en la vida. Muchas gracias. Era la catequesis del Santo Padre en italiano, donde el Papa se ha dedicado a hablarnos sobre lo que es el conocimiento de uno mismo para alcanzar a discernir. Ahora escucharemos en los distintos idiomas, en francés, el resumen de su catequesis. De votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Recordamos que al final de la audiencia tendrá lugar la bendición apostólica del Papa, en el cual será el momento para bendecir bendecir los diferentes objetos de devoción de los presentes. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans notre catéchèse passée, nous avons évoqué la prière comme un élément indispensable au discernement. Cependant, pour un bon discernement, il faut aussi une connaissance de soi. Un buen discernimiento también requiere el autoconocimiento, nos dijo el Papa en su catequesis. Y a menudo dijo, no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente ni sabemos lo que realmente queremos. El buen discernimiento requiere el conocimiento de uno mismo, afirmó. Esto, de hecho, involucra nuestras facultades humanas, dijo el Papa, la memoria, el intelecto, la voluntad, los afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. El Papa nos dijo que en la base de las dudas espirituales y crisis vocacionales hay un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva. Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades en materia de discernimiento remiten a problemas de otro tipo que deben ser reconocidos y explorados. Este autor, Green, dijo, he llegado a la convicción de que el obstáculo más grande al verdadero discernimiento y al verdadero discernimiento en la oración no es la naturaleza intangible de Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos y no queremos ni siquiera conocernos por cómo somos verdaderamente. Porque casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los otros, sino también cuando nos miramos al espejo. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos, afirmó el Papa, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Escuchemos ahora el saludo del Papa en francés, dirigiéndole a los peregrinos en lengua francesa. Particolari fedeli della diocesi di Metz e i giovani del Collegio San Giuseppe. Fratelli e sorelle, in questo mese di preghiera per le missioni impariamo a coltivare momenti di silenzio e di incontro con il Signore, perché ci ispiri le vie e i mezzi per essere sempre fedeli alla nostra vocazione di discepoli missionari. Dio vi benedica. La traducción en francés. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los fieles de la diócesis de Metz y a los jóvenes del Colegio de San José. Hermanos y hermanas, en este mes de oración por las misiones aprendamos a cultivar momentos de silencio y de encuentro con el Señor, para que Él nos inspire caminos y medios para ser siempre fieles a nuestra vocación de discípulos misioneros.
Dios les bendiga. À notre vocation de disciples missionnaires. Que Dieu vous bénisse.